de mi disponibilidad para esta entrevista, me parece que es un rasgo humano insustituible y que es eso lo que nos califica como especie. La necesidad de transmitir la experiencia, de compartir la experiencia. Como decía Silva Breitman, el prójimo es parte del sí mismo. No hay, José Blecher decía que no existe el individuo aislado. Existe el individuo y René Caes decía que entramos al mundo, a la vida, por el cuerpo y por el grupo. Es decir, que no solo estamos hechos de carne, como todos los animales, como todos los mamíferos, sino que estamos hechos de cuerpos y de leyendas. Y que si para un biólogo o para un racionalista muy racional, la vida comienza con la penetración del espermatozoide en el óvulo, tiene ese momento puntual. Para el psicoanálisis la vida comienza de otra manera. Empieza por el deseo parental, el deseo de una pareja humana de concebir una continuidad. Los seres humanos somos efímeros, pero somos de una cadena interminable de la evolución humana. Mientras que otras especies, incluso los primates, tienen conductas fijas y reproducen una mismidad automática, genéticamente organizada, de conductas fijas en la sucesión de generaciones. Lo que es propio de la especie humana es que ninguna generación se repite en la siguiente. Y eso desde la modernidad y desde este mundo loco que llamamos vértigo civilizatorio. Cada generación trae su promesa de novedad, su promesa de heredar pero ser distinta de los ancestros. Y en eso reside nuestra gloria y nuestra penuria, las dos cosas. La necesidad de que tiene cada individuo y cada generación de reinventarse, de tener un sentido en la vida. Yo estuve pensando mucho en cómo contestar esto y hay mil maneras de contestar. Seguramente si usted planteara esta pregunta, cada uno tomaría, porque lo que tiene el lenguaje es esa capacidad de reinvención. La pulsión siempre tiene un fin desconocido que hay que articularlo. No está definido ni en la fuente ni en el objeto, sino en el trayecto. Yo supongo que mi vocación de analista nació por una cierta perplejidad acerca de qué pensaban los otros y acerca de quién era yo, y transformarme en mí mismo en un enigma, en algo que era lo que me divertía, cuáles eran las fuentes de placer, cuáles eran las fuentes de sufrimiento. Eso se convirtió en la pregunta más urgente de responder. No es como en el restaurante que tenga un menú hecho llamado orientación vocacional. Yo hice ese gesto automático de consultar test psicodiagnósticos para ver cuál era mi vocación. No me aportaron nada. Lo único que me aportó mi elección, que fue entre seguir las huellas de mi padre como campesino, como hombre de campo, y de mis ancestros, o romper esa tradición y dedicarme a algo radicalmente heterogéneo, a la condición de campesino. Dicen que los viñar eran lecheros, y viñar viene de vino, y parece que mis ancestros anduvieron
anduvieron sembrando y cosechando viñas cerca de Viena. Wiener quiere decir vienés, o quiere decir viñar. Entonces todas esas razones de dónde venía yo y a dónde iba, y tuve que fundar mi vocación entonces como desprendimiento y como ruptura con la tradición familiar. Yo había sido entre los 10 y los 18 años, o entre los 10 y los 15 años, un chofer de mi padre que en la posguerra de mediados del siglo XX viajaba por los campos vendiendo maquinaria agrícola, y yo era el chofer. Estaba muy orgulloso de mi función, la crianza de ganado. Esa era la riqueza del Uruguay. Entonces, la continuidad hubiera sido seguir en esa línea. Sin embargo, el misterio de no entender qué era la felicidad y qué era el sufrimiento, y la necesidad de ahondar en los enigmas de qué lleva a una cosa o a la otra, y en general no son líneas rectas, sino caminos sinuosos, los que nos hacen disfrutar o padecer la vida. Yo creo que en el ser, ese trabajo que usualmente en español se llama introspección. En alemán se dice in sich gehen. Yo no hablo alemán, pero el diccionario dice entrar en sí mismo. Y cuando uno entra en sí mismo, uno no es uno es dos. Uno que pregunta y otro que responde. El hecho que seamos seres de lenguajes hace que el círculo de hablar con otros y hablar consigo mismo sea una causación circular. No hay un individuo que pueda hablar consigo mismo monolíticamente. Siempre se duplica en una pregunta y una respuesta. Y esa es una tarea infinita. Lo característico del diálogo freudiano, heredero del diálogo socrático, es que es sin fin. No hay un happy end como en las novelas o un final trágico como en las tragedias. El cuento que nos hacemos de nosotros mismos en cada época de la vida, para bien o para mal, es novedoso y lleno de cosas inesperadas. Fíjese que hoy usted y yo estamos en una pantalla impersonal, que es un hecho reciente en la historia humana. Si no hubiera sido por este bicho, yo estaría conversando con ustedes encarnadamente de modo presencial. Y esta invención del cibersujeto, del sujeto con las máquinas auxiliares, el sujeto con la computadora, con el celular, con la televisión. Yo digo que la televisión son los profetas del tercer milenio, los que forman opinión. Yo no sé qué diría Freud, que dice que ese lugar de la televisión lo ocupaban papá y mamá, y la constelación identificatoria del núcleo familiar era primordial, era como el cimiento básico donde se construía. Yo pienso que el sujeto humano se construye en 5 generaciones. Somos herederos de padres y abuelos, los bisabuelos ya están más lejanos, y procuramos continuarnos en hijos y nietos. Entonces, no tienen que agradecerme, yo cumplo con la fatalidad humana de tener que transmitir. Transmitir es un deber, es una exigencia. Quizá me moriría si no pudiera transmitir. Y la muerte psíquica muchas veces ocurre eso, por la parálisis. Y una forma de pensar la locura es lo incomunicable de nuestros sentimientos, emociones.
la importancia del mundo afectivo, la importancia de que cuando uno estudia para matemático es el intelecto el que funciona, y cuando piensa en hacerse psicoanalista es lo desconocido y lo emocional, y el diálogo sin fin lo que nos lleva hasta la muerte, por más lejana que ella esté. En la historia, desde la fundación del psicoanálisis, uno puede decir que el padre fundador es Sigmund Freud. Octave Manoni, viendo la escena originaria de Berta Pappenheim, de Ana O, hablando sus cosas íntimas en la época victoriana con José Breuer, y Sigmund Freud era un tercero ajeno a la pareja fundadora. Ese descentramiento ternario de la escena del acta de fundación del psicoanálisis. Yo creo que los roles complementarios de analizando, analista y supervisor, o tercero, o gran otro mayúsculo, que siempre se revela a medias, esa multiplicidad que está dentro de cada sujeto humano también se reproduce en lo interpersonal. El elogio de mi estilo de escritura a veces es un martirio porque uno es prisionero de su estilo. Entonces, a veces los indoctrinamientos de cómo se hace un trabajo analítico da lugar a acuerdos a veces y da lugar más o menos a veces a guerras fratricidas que felizmente se quedan como guerras verbales. Pero escuche a un ortodoxo de la tradición psicoanalítica y va a ver que son tan severos como los inquisidores católicos del siglo XV o XVI. Por último, lo único que estamos de acuerdo es que es un buen psicoanalista el que se parece a mí. En eso hay una unanimidad. Porque si hubiera otro mejor, yo lo imitaría, entonces sería como él. Pero la necesidad de singularizar el diálogo y de apropiarse de esa penetración en sí mismo, en la transferencia con los pacientes. Usted no es la misma con el paciente A, B y C. Yo no soy igual con mis hijos ni con mis nietos. Siempre hay una coautoría en el diálogo. Y eso hay que subrayarlo con todos los colores y hacerlo como fundamental. Entonces, uno de los mensajes que yo sí puedo establecer como consigna en mi diálogo con los jóvenes desde mi lugar de octogenario es que la guerra de escuelas, ser freudiano, ser kleiniano, ser winnicottiano, yo siempre digo la grosería que dicen, que la repito mucho, que por algo distinto del ano los psicoanalistas debemos diferenciarnos. Porque hay muchas maneras de ser kleiniano, hay muchas maneras de acoger el recibo y los mensajes de las verdades o de las intuiciones que son más útiles. Es tan difícil la tarea del analista, es tan frágil la obligación de interpretar adecuadamente, que uno muchas veces se refugia en un saber preceptivo, en un saber preceptivo, en un saber doctrinario, y se toma al maestro como en la referencia bíblica. Eso mata al psicoanálisis. El psicoanalista está condenado a improvisar, a descubrir, a lanzar una palabra
no de respuesta a lo que el paciente dice, no viendo la organización de su cadena significante, sino viendo la fractura de su cadena significante. Ver ahí donde falla, donde hay. Por algo Freud insistió tanto en los productos insignificantes, en el lapsus, en el acto fallido, en la psicopatología de la vida cotidiana, después de haber pensado. Es decir, Freud llegó a ver en el momento culminante del racionalismo iluminista, llegó a darse cuenta de que la razón tenía sus límites y él se asomó a los abismos que rodean al arte. Y cuando uno busca es entrar en sí mismo, hay muchas respuestas que fluyen racionalmente y fácilmente, pero las que más nos capturan son aquellas de nosotros mismos que no entendemos. Y que estar vivo y sufrir, o estar vivo y gozar, o estar vivo y desear, van más allá del hecho discursivo, del hecho lingüístico, y que los tumultos de fuerza. Yo el otro día estaba pensando que mejor peleándome con Freud que hablaba de aparato psíquico, un aparato que tiene una máquina que se llama super yo y otra que se llama ello y otra que se llama yo. Y pensaba que la metáfora del aparato era una metáfora de la ciencia de aquella época. Que si ahora tendríamos que pensar en el psiquismo, es mucho mejor pensarlo en términos de viento, de algo que cambia constantemente, que puede estar en calma, que puede estar en brisa, que puede estar en huracán o en ventarrón, y que eso es cambiante, es decir, que la cosa cinética y cambiante es lo único que podemos percibir. Como usted que se va a llevar de mí una opinión distinta esta tarde de la que tuvo hasta ahora. Mejor o peor, todavía no lo sabe, ni lo sabemos, ni yo sé, pero tengo su rostro delante mío, allí donde debía tener en un pequeño anfiteatro los grupos de 5 o 6, que es una tarea constante. Y ustedes que están en el momento fundacional, el grupo de Ecuador, del grupo de Quito, aprovechen para discutir, para conversar, para grupalizar, porque como hacía Freud en la reunión de los martes, cuando los psicoanalistas no eran centenares, ni miles, ni 10.000 unidades, sino eran un puñado de gente, como son ahora en Quito, que poder pelearse y tener respeto por las coincidencias y respeto por las diferencias, y descubrir en el diálogo cuáles son las alteridades a legitimar y las autoridades a rechazar, eso les va a llevar toda la vida, hasta que sean viejos como yo. Un chiste de humor negro sería que el planeta está tan caótico y tan incomprensible que lo primero que hay que hacer es evitar un suicidio colectivo. Ya lo decía Freud en Malestar en la Cultura, que la oposición o la tensión entre eros y thanatos, entre la capacidad creativa y la destructiva del ser humano, en la medida en que la expansión tecnológica y científica nos ha llevado a poder producir armamentos capaces de destruir no solo este planeta, sino 5 planetas como este. Entonces, también lo del coronavirus. Pero para no ser tan catastrofista y tan espectacular, pienso que lo primero es no ser, somos herederos de Freud y de las escuelas de la modernidad sólida. Esa es una herencia y no se puede tirar ese tesoro por la borda. Volver a Freud, pero volver a Freud no como palabra bíblica,
no como verdad dogmática, y a los postfreudianos también. Ver como inspiradores, verlos como uno ve, no como uno ve a los niños, no, hay que leerlos no como niños de 4 años, sino como adolescentes revoltosos de 14 o de 15 o de 16. Hay que pelearse con los maestros, hay que pelearse con la herencia, incluso para rescatar sus virtudes. Yo escribí un libro que se llama Cómo nos cambia un mundo que cambia, porque parto de la convicción de que los cambios epocales, que no podemos seguir los mismos parámetros que hubo en la fundación del psicoanálisis, en la declinación de la moral victoriana. No vamos a interpretar hoy la fobia, la defloración ni la pérdida de castidad. Más bien de lo que se trata es de descubrir dónde está la prohibición en el mundo de hoy. Porque sin prohibición es como si quisiéramos tomar agua sin el vaso que la contiene. Yo creo que leer autores, por ejemplo, estaría en contra de solo leer psicoanálisis y solo practicar psicoanálisis. Hace muchas décadas Valabrega, un autor parisino del cuarto grupo fuera de la IPA, decía que el psicoanálisis debía ser siempre una segunda vocación, que había que tener otro amor, no solo amor por el inconsciente freudiano, o cultivar flores, o estudiar historia, o ver cómo era la arquitectura en China o en India en el siglo XVII, o cualquier otra cosa que nos pueda interesar, y que no, si no vamos a ver causalidad fantasmática e inconsciente en todos los lugares. Y yo creo que hemos pasado de un paradigma donde la novela familiar del neurótico era el punto exclusivo del descubrimiento freudiano, y quien se saliera de eso era un pecador que traicionaba, y uno era estigmatizado con el nombre de eso, no es psicoanálisis. Yo creo que en este momento no hay que ocuparse de lo que eso no es psicoanálisis, sino de la urgencia que surge, que emerge, que brota como el agua que fluye, como un torrente. ¿Cuáles son las urgencias de este momento? Hay un uso adictivo del estar en psicoanálisis. El misterio tiene sus aptitudes de imantarnos. Entonces hay que escaparse. Y a Lacan le preguntaron qué puede hacer para ser buen psicoanalista, y él dijo: haga palabras cruzadas. Yo es lo menos que recomendaría, pero por lo menos a los analistas que trabajan desde las 8 de la mañana a las 9 de la noche y que terminan viviendo y trasladando el mundo del consultorio en una afuera. Y esto no es una invención mía, digo, es un dato empírico, que hay instituciones que llevan la grupalidad a esa hipnosis de masa. Y esto viene desde los orígenes. El amor de transferencia, los aspectos hostiles que no se pueden resolver en el propio análisis, muchas veces se juegan con la institución que se vuelve depositaria de las ansiedades más regresivas, de las ansiedades. Yo lo he visto esto en muchas instituciones. Pelearse con el colega es una especie de tarea purificadora, de tarea de fanático, de que el que no piensa
El fanático es aquel que solo sabe contar hasta uno. La verdad es lo que se parece a lo que yo pienso. Mientras que el trabajo con la alteridad, el trabajo de poder tolerar que el otro siempre va a tener un lugar del mismo que me resulte opaco, que me resulte rechazable, que me resulte no agradable, la metabolización de impedir los extremos de idealización y los extremos de asco es una condición para que el grupo sea productivo. O el autoanálisis de un grupo que tenga libertad para establecer hipótesis de coincidencia y de discrepancia y que no sean brutales. En estos momentos en que vivimos una vida acelerada, en relación, los comunicólogos dicen que el hombre del siglo XX y XXI, después de la revolución informática, tiene estímulos perceptivos N veces mayores que el hombre de la sociedad tradicional. Walter Benjamin pensaba que compartir experiencias, narrar y compartir experiencias, era una necesidad vital para la humanización del ser humano. Porque que yo tenga la verdad sobre un paciente, o que la tenga Juan Enrique, o que la tenga mi supervisor, o que haya... Nada más terrible cuando la teoría se convierte en religión, cualquier teoría, cuando la teoría se sostiene con fe como algo perfecto e intocable. Ahora estaba leyendo en coincidencia un texto de Angier que lo dice de una manera magnífica. Esto de que el psicoanálisis no puede tener una metapsicología totalizante. Y Freud siempre advirtió que el psicoanálisis no podía convertirse en una concepción del mundo, en una verdad aún. Eso nos hace diferentes. Y el modo de transmitir las diferencias, piensen en Trump y en Bolsonaro con la Organización Mundial de la Salud, es la penuria y la desgracia más grande de la especie humana. Yo no tengo el remedio, pero por lo menos denuncio el mal, quiero denunciar el mal con la crudeza, y que una convivencia aceptable requiere un reconocimiento de las diferencias, un reconocimiento de que lo plural y la otredad deben tener cabida en nuestra manera de pensar. Yo le doy una receta. La receta es que lea a Svetlana Alexievich, que es una premio Nobel que escribió sobre La guerra no tiene rostro de mujer o Los últimos testigos. Ay, qué linda eso. Ella es la primer periodista que tiene el premio Nobel de literatura, porque interrogando sobre lo que había pasado en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, le pedía a la gente no que hablara de la guerra en términos de triunfos, de derrotas, de sacrificios, sino que buscara explorar lo íntimo. Yo creo que eso es la recomendación que yo tengo para hacerle a los jóvenes analistas. Para hablar, yo soy distinto en el consultorio que si salgo a tomar un café con un amigo. Explorar cuál es el intervalo y la diferencia entre el ser espontáneo, el ser de la conciencia, el ser espontáneo, el ser de la conciencia, a la cosa del rigor de que esté siempre alerta a lo que se le ocurre a uno ahí donde el discurso se fractura, donde el sinsentido adquiere relevancia, donde hay que ampliar la profundización de los acuerdos, no conmigo, sino con el otro mismo, y que yo soy ahí la pantalla protectora.
Durante la modernidad el psicoanálisis era escuchar un largo conflicto. Freud dice que psicoanalizar es un oficio imposible. Como es imposible, él dice que hay 3 oficios imposibles: educar, gobernar y psicoanalizar. A mí esa definición del oficio imposible me ha hecho reflexionar mucho. ¿Cómo se puede uno entregar la vida a un oficio imposible? Hay oficios posibles, o quizá la insatisfacción sea algo constitutivo y constituyente de la condición humana y se perciba también en otros. Pero yo he conocido fuera del psicoanálisis mucha gente que está muy satisfecha de sí misma, de su bienestar y de su alegría. Cuando encuentro esto en un analista, esa condición de estúpido y de satisfecho a la vez, me pongo a temblar, se me pone la piel de gallina. La necesidad de que la desgracia sea el vector esencial de nuestra búsqueda, porque lo que enferma es la desgracia. El disfrute no enferma y el propósito de curación me parece irrenunciable, que no es la curación desde el punto de vista médico, no es la normalización, es poder convivir con la propia locura, con los propios excesos, con los propios defectos. El propósito terapéutico del psicoanálisis tiene esa definición sencilla. No es que un furor curandis como el de las religiones sincréticas, sino el reconocimiento a convivir con los aspectos de nosotros que apreciamos en nuestra autoestima, pero aprender también a esas cualidades en donde yo no soy lo que yo quisiera ser. La distancia entre la persona y el personaje son, a veces cuando otro, por ejemplo, cuando yo estoy escribiendo esos textos que usted me piropeó, me hizo alguno, yo tiemblo en general y no los puedo volver a tocar. Y escribo así no para seducir. Y estoy muy asombrado que a veces mis textos tengan ese efecto de seducción. Y después me digo que tengo que elegir en dejar de escribir y no escribir nunca más porque ser seductor no es compatible con la posición de analista, o resignarme a que yo produzco de esa manera porque no podría producir de ninguna otra. Y eso corresponde desde mi cabellera ausente hasta desde aspectos de... Uno nunca coincide con el que quiere ser. Eso empieza consigo mismo. Yo la dicotomía entre la relación de objeto y la relación narcisista la relativizo. Y lo mismo tengo que aplicar con mis hijos y con mis amigos. ¿Cuál es el grado de alteridades en que ellos son distintos que yo y los tengo que legitimar a cuando el otro se transforma en adversario o en enemigo y lo tengo que combatir? Me parece que ese es un trabajo a perpetuidad y que no tiene que ver con que tiene que ver más con el mundo afectivo. Freud reconocía que en la mente había 3 niveles. Un nivel racional, el nivel de la conciencia. En el iluminismo la razón y la conciencia son sinónimos de lo mental en general. El descubrimiento freudiano establece que lo que llamamos mente o mental tiene un sector racional, pero otro sector que es religioso, es decir, la creencia que hay una fuerza
todopoderosa que nos condiciona a ser lo que somos, Allah es grande o Cristo Redentor es grande, que es distinto ser agnóstico que creer en una divinidad cualquiera, Buda, Alá, Cristo o el Antiguo Testamento. Pero muchas veces se puede usar disciplinas como el psicoanálisis para transformarlas en verdades religiosas. Las verdades religiosas tienen la cualidad de ser incuestionables y lo científico es un infinito que nunca se lleva a término. Para las cosas sencillas no hace falta el psicoanálisis. A mí me gusta una frase de un gran biólogo francés que dice: cuando yo grito mi nombre, dice Jacob, acuden a mi mente personajes tan distintos. Entonces, de locos y de poetas todos tenemos un poco. Es la fórmula que yo uso para distinguir nuestra función de la función del médico, lo que Freud le escribe a Pfister: no somos pastores ni médicos, porque un pastor y un médico tiene muy clara la idea del bien y del mal. Y nosotros embrollamos las cartas cuando se referimos a qué es el bien y qué es el mal. Para nosotros mismos, cuanto más para los otros. Por eso, uno de los aspectos geniales que me parece que le da vigencia al psicoanálisis es que otros métodos psicoterapéuticos, el saber está en el técnico. Y Freud siempre insiste que el técnico en la situación analítica no es el analista, sino es el analizando. Y que el analista, a lo sumo, tiene que ser un buen partero, pero que el trabajo de parto lo tiene que hacer el paciente, sea mujer o hombre, el parto en lo mental. Yo creo que esa pregunta es crucial. Y eso, que poder lidiar con la locura y con la poesía es una tarea infinita. El psicoanálisis del tercer milenio, el psicoanálisis desde la revolución digital, los años 90, 2000, son distintos. Hasta ese momento prevalecían en la consulta psicoanalítica los neuróticos. En lo sucesivo y en la actualidad, los motivos de consulta de los neuróticos no pasan del 50%, y el otro 50% son personalidades que llamamos fronterizas o personalidades difusas. Es decir, ¿cómo entiendo la diferencia entre de modo muy esquemático, muy a los fines de claridad expositiva y a la limitación del tiempo? El neurótico es capaz de tener un cuento acerca de sí mismo, una congruencia de su novela familiar que lo constituye como sujeto humano. Y se habla de conflicto psíquico y se habla de reformular la capacidad de reformular la versión de las varias versiones que tenemos de la novela del neurótico. En las personalidades difusas y en los fronterizos hablamos de déficit de simbolización. Esto quiere decir que la capacidad del diálogo que hay con el neurótico, algo de eso se ha perdido. Yo presumo que en esta civilización de lo efímero, esta civilización de la imagen, esta civilización del vértigo, la constelación identificatoria se organiza de otra manera que en el siglo anterior. Y que la cosa impulsiva y del acto es más expresiva que la capacidad del texto. Y yo pienso que la vigencia actual del psicoanálisis es poder restituir lo único que
sabemos hacer los psicoanalistas, que es trabajar con la palabra y no con el acto. Y lograr que eso que aparece como adicciones, juegos con la muerte, cuadros depresivos o melancoliformes, toxicomanías, desgarros de la piel, el trabajo para poder llegar a una complicidad coloquial, como para poder hacer como hacía la premio Nobel que terminamos de decir, llegar a lo íntimo para poder transformar ese acto impulsivo de auto o heterodestructivo, de poderlo pasar a un texto. Es decir, que nuestro trabajo, por decirlo de un modo un poco burdo y sencillo, que nuestro trabajo con las personalidades difusas es transformar el acto en texto. Volver al texto, neurotizar al fronterizo, a ese hombre que está, que pasa horas y días y meses y años rascándose o cortándose la piel, o haciendo juegos con la muerte, o que se suicida. Las tasas de suicidio en épocas adolescentes y juveniles en la civilización actual. Yo creo que hay algo en los procesos de crecimiento psíquico en los 3 primeros años de vida, donde la velocidad del acontecimiento ha impedido un momento reflexivo. Walter Benjamin decía, donde actúa ese pájaro fantástico del aburrimiento. Yo veo lo que es con la computadora, la vida mental de mi nieto de 2 y 3 años, como distintas a la lentitud de los tiempos de mis siestas veraniegas en mi pueblo de infancia, y la velocidad del acontecer era que en el Paysandú donde yo nací se caminaba a 15 kilómetros por hora y ahora se camina a 150 kilómetros por hora. A eso llamamos vértigo, a esa donde todo fluye como un río de montaña y no tiene momentos de lentitud. Los horarios dislocados de padres, de madres, de hijos, de tíos, de la familia extensa, el tamaño de la ciudad. Estamos siempre corriendo. Ese desnivel entre los tiempos, yo asumo y presumo que ese desnivel entre los tiempos transitivos y los tiempos reflexivos del acontecer, ahí donde pensamos por qué estoy en el estado que estoy y qué me está pasando en la relación con Juanita o Pedrito o Enriqueta. Esos momentos reflexivos están en déficit respecto a las 10 cosas que yo tengo que hacer, y usted también, y todo lo demás también. Entonces a eso, vértigo civilizatorio queda sino como una palabra en abstracto, pero o la llenamos de cosas, la llenamos de las series interminables de Netflix. Antes íbamos al cine una vez por semana, íbamos a Europa una vez en la vida o 2 veces en la vida. Ahora estamos pensando en 5 viajes por año. Y así llegamos al coronavirus. Está claro que las pandemias entran dentro del juego de lo que no como intención destructiva, sino como efecto del malestar en la civilización, se ha ido constituyendo a lo cabo del tiempo. En las transformaciones del siglo XX, al comienzo del siglo XX y antes de la mecanización, se necesitaba que el 80% de la población se dedicara a la producción alimentaria de un país dado. Después de la revolución industrial,
con un 7% se puede en Francia alimentar a toda la población francesa. Esta ventaja o esta ansiedad por el aumento de la producción que se ha multiplicado exponencialmente durante el siglo XX, ha transformado a la condición humana. Zygmunt Bauman habla que más que ciudadanos somos ávidos consumidores. Es lo que hablábamos ahí de devorar más. La avidez de una economía en expansión, la expansión científico-tecnológica nos ha llevado al exceso de suprimir espacios de reserva donde los ecosistemas de faunas y floras silvestres han sido eliminadas por el fuego para monocultivos útiles a la producción humana. Esto ha hecho que los coronavirus de los, ¿cómo se llaman los bichos que los tienen? Los murciélagos, que en la fantasía son seres horribles como los vampiros que chupan la sangre humana, en realidad es la inversa. Es el lado depredador de la civilización humana que ha llevado a la supresión del hábitat de estos vampiros, que entonces sus virus y bacterias han migrado a otras especies. Y según informan todos los estudiosos de la epidemiología del régimen, este tipo de pandemias como la que ahora tenemos con el coronavirus y con la capacidad mutante que tienen las especies virales, se va a repetir en el futuro, no de la misma manera, sino de modos o equivalentes o más graves. O sea que si se supera esta tragedia de la pandemia de coronavirus en el siglo XXI, si somos sensatos tenemos que prepararnos para la próxima, disminuyendo nuestras pretensiones de ser ávidos consumidores. No lo digo por mí, que ya no voy a estar acá, pero sí lo digo por las generaciones que vienen, la de mis hijos, la de mis nietos y todos los demás. El concepto de ciudad ha cambiado o va a cambiar, el concepto de consumo ha cambiado para poder alimentar la economía sustentable, para poder alimentar equitativamente a 7.000 millones de personas. Es un desafío que desborda absolutamente al psicoanálisis. También se puede venir al psicoanálisis del siglo XXI como para ser ávidos consumidores más aptos. Y en lugar de seres conflictuados, que teníamos una larga novela para explicar de nuestros conflictos, yo tenía un paciente que me consultó por un ataque de pánico, donde se sentía morir, y me dije, yo ya le dije lo que me pasaba, yo le pago para que usted me cure. Y me mostraba un rollo de billetes de $100 que tenía. Ese punto de partida, casi caricatural y burdo, salir así de que él era un hombre todopoderoso, cuya única falla era esa crisis de pánico que no tenía más, que era un titular sin texto. El acto morboso de algunos pacientes fronterizos es no tener un discurso del conflicto interno que suscita la demanda de análisis. Con algunos pacientes he fracasado, con otros pacientes he logrado ese largo y difícil camino de ir transformando el acto mortífero en el que están atrapados, que yo, por razones de brevedad, era el ataque de pánico. Este hombre era millonario. Entonces, en este planeta de desigualdad, donde se financian cosas faraónicas a expensas de una mitad cada vez más grande de la humanidad, la ecuación de Piketty, que muestra que la distancia en la distribución de la riqueza que el planeta produce
no es cada vez más equitativa, sino es cada vez más desigual. Hay que reinventar formas políticas de convivencia. Y bueno, ahí los analistas tenemos que trabajar sobre la sensatez. Ya no somos los conflictos de la demonización del sexo que enfrentó el Freud en los comienzos. Ahora lo que hay que buscar respecto a la vida sexual es dónde está la prohibición y no dónde está la demonización o la prohibición que antes. El declive del discurso religioso, del discurso moral, el declive de las instituciones, la perversión de la democracia en manos de Trump y de Bolsonaro y de tantos ejemplos. Bueno, a lo mejor esto es una advertencia que podemos usar para lo mejor y para lo peor. Como decía Freud, que no tenía este problema resuelto, y yo tampoco lo tengo resuelto ni tengo. Si lográramos como colectividad humana repensar alguna manera de economía sustentable y de requerir menos consumo, porque el personaje de la actualidad, según lo definía un historiador contemporáneo de historia de la sensibilidad, decía: el sujeto actual, el sujeto del tercer milenio, se cree con derecho a ser sexuales que pasaron del bochorno gay a ahora, cuando los cambios de género, todo el progreso de la cirugía hace que un hombre que nace con cuerpo de hombre y alma de mujer o viceversa, existen los recursos. Bueno, esa yo lo escucho como una forma de consumo. Si podamos cuestionar las emergentes de estos problemas, que son nuevos desafíos de la actualidad respecto a la omnipotencia humana, la transformación, lo que tenemos es un dispositivo, el dispositivo analítico. No tenemos, con el tamaño de las ciudades actualmente, la posibilidad de trabajar 3 o 4 o 5 veces por semana. Pero la excusa de poner que la diferencia entre el psicoanálisis clásico y el actual es la frecuencia semanal de sesiones, ahí hay una simplificación absurda. Lo importante es que el analista tenga su encuadre interno, ¿no?, en el estuche que pueda conformar de 2 sesiones por semana, de 3 si es posible, de 1 si no es posible, pero que mantenga el reclutamiento de la transferencia, la observación de la neutralidad y crear un espacio de acogida para el padecimiento del enfermo, donde se le dé a él el timón y el rol. Para mí la diferencia fundamental en el mercado de las psicoterapias del siglo XXI es que en psicoanálisis, el timón es irrenunciablemente el del consultante, no el del consultado. Y los conductismos y los sistémicos le dan al técnico la posibilidad de dirigir, de conducir, de hacer coaching. Nosotros, si podemos lograr sostener un proceso donde el coaching sea el menos posible, el nulo también es imposible, esa me parece que es descubrir los puntos de urgencia, que en general se resuelve por conductas xenofóbicas, por rechazo del diferente. Y bueno, hay que ir viendo eso. La velocidad y el asco por el diferente me parecen 2 aspectos novedosos del psicoanálisis del siglo XXI.